Nunca me ha gustado cómo el silencio puede envolver algo filoso y aún así fingir que es suave. Era tarde, ya casi anochecía cuando vi la foto. No estaba buscando nada en particular. Solo deslizaba el dedo por inercia, por costumbre más que por intención. La imagen apareció compartida por alguien que en teoría no importaba. Una mesa larga, platos con bordes dorados, servilletas de lino, dobladas con esmero, y al centro un jamón glaseado con miel sobre la misma charola que le regalé a mi mamá hace 6 Navidades. El pie de foto decía: nada más completo que una mesa llena, la familia lo es todo. Firmado con un corazón rojo y el usuario de mi prima Jessica Finley. No etiquetaron mi nombre, ni siquiera aparecía en los comentarios. Hice zoom sin querer. Pude ver la esquina de la sala, las paredes verde pálido, la misma lámpara con la pantalla floreada todavía chueca. Las fotos sobre la repisa no habían cambiado, ni siquiera el marco con el rayón en el vidrio, el que antes tenía una foto de Logan y de mí en el lago. El marco seguía ahí, pero la foto era otra, una foto grupal. Yo no estaba. Abrí el hilo del correo familiar. Nada desde hace 3 semanas. Solo una cadena reenviada con recetas para primavera, sin saludos, sin notas personales. Revisé luego el grupo de WhatsApp. Docenas de mensajes, chistes, enlaces recordatorios de quién lleva qué. Mi nombre no salía desde principios de febrero, solo un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. Llamé a mi mamá. El buzón contestó de inmediato. Ni siquiera timbró, solo su voz clara y ensayada. Hola, soy Diane Whitman. En este momento no puedo contestar. Por favor, deja tu mensaje. No lo hice. En vez de eso, preparé té, me senté en el suelo y volví a leer un post-it pegado en un costado del refrigerador. Con mi letra en mayúsculas: no le debes el beneficio de la duda a quien ya se lo gastó. La taza que tenía en la mano tenía un pequeño desconchón cerca del asa apenas visible, pero pasé el pulgar por ahí por costumbre. Había sido de mi abuela. Ella decía que esa imperfección la hacía más fácil de agarrar. Como si el dolor tuviera textura y cuando te acostumbrabas te daba firmeza. Pasó 1 hora. El celular vibró una sola vez. Era un mensaje de Eleanor. No te lo tomes tan a pecho, mi niña. A lo mejor ellos simplemente no están listos. No mencionó de qué hablaba, no hubo nombres, pero no hacían falta. Lo leí 2 veces, luego apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo. No lloré, no grité, no me levanté a hacer una escena como en las telenovelas. Solo me quedé ahí con el té ya frío. La casa crujió una vez en el pasillo, ese tipo de sonido que solo se nota cuando esperas a alguien que no va a tocar la puerta. Pensé en el platillo de la foto, el que estaba sobre la mesa, calabaza rostizada con salvia y arándanos. Ese era mío. Empecé a llevarlo el año en que Logan olvidó el relleno del pavo y mamá fingió no notarlo. Lo llevé todos los años desde entonces. Nunca escuché que alguien lo elogiara, pero siempre se lo comían. El plato siempre regresaba vacío. El año pasado no lo hice. Nadie preguntó por qué. Recuerdo que hace unos años le dije a mi mamá que pensaba postularme para una asignación logística en el extranjero. Ella estaba revolviendo una sopa en la estufa y apenas levantó la vista. Ese tipo de cosas no deja mucho espacio para la familia Rachel. Algunas todavía creemos en estar presentes. Asentí como si estuviera de acuerdo. Siempre tenía ese tono educado, medido, pero con filo. Como si todo lo que dijera hubiera estado demasiado tiempo en el refri. Más tarde esa noche abrí el cajón junto a la puerta principal. Ahí guardo una cajita metálica plana plateada del tamaño de un estuche de puros antiguo. Adentro había un sobre con mi acta de nacimiento, un recibo del último pago del coche que ahora maneja Logan y un pequeño pin dorado. El pin tenía forma de alas, mi primer reconocimiento de cuando aún pensaba que ser vista podía arreglar las cosas. Lo sostuve entre 2 dedos y lo miré. Los bordes ya estaban opacos. Antes brillaba. Cuando se lo di a mi papá para que lo guardara por seguridad, lo metió en un cajón y se olvidó de él. Lo encontré el año pasado enterrado entre cuentas sin pagar y garantías a nombre de mi hermano. Lo volví a guardar en la caja y cerré la tapa. No le volví a escribir a Eleanor. No le mandé nada a nadie. No respondí con algún comentario ingenioso en el grupo familiar, ni me puse a revisar mensajes viejos para convencerme de que tal vez se me había pasado algo. No me habían olvidado, me habían borrado poco a poco, con elegancia, sin confrontaciones. La mesa estaba llena y a mí nunca me pidieron que llevara una silla, y de algún modo eso dolía más que si me hubieran dicho que me fuera. Desde temprano aprendí que la gente te premia más cuando les haces la vida más fácil.
Cuando Logan no entregó su ensayo para la beca a tiempo, le ofrecí el mío. Ya lo tenía listo 3 semanas antes del plazo impreso en papel lino con márgenes y notas al pie. Él no me lo pidió. Solo lo dejé en su escritorio y me fui. 2 meses después se ganó la beca. En la cena, mamá alzó su copa y lo llamó resiliente. Yo aplaudí como todos los demás. Una vez manejé 2 horas un martes solo para dejarle un pastel de cumpleaños a la tía Susan. No estaba en casa. Lo dejé en su porche con una nota bajo el listón. El betún ya se había deslizado para cuando lo vio y nunca mencionó nada. La semana siguiente publicó una foto de un ramo nuevo que le mandó Jessica con la leyenda Los detalles inesperados endulzan la vida. No comenté nada. Hubo una temporada en la que le mandaba postales a la abuela Eleanor cada 2 semanas. Ella no usa apps ni le gustan las pantallas, así que escribía a mano líneas derechitas en papelería con flores. Le contaba sobre los entrenamientos, sobre cómo mi compañera de cuarto hablaba dormida, sobre cómo empecé a disfrutar el silencio justo antes del amanecer. Ella las guardaba todas en una caja debajo de su cama. Me enteré porque un día me la mostró con orgullo, pero en silencio, como quien enseña moretones que no le dan vergüenza. Nadie más en la familia mencionó nunca esas cartas. Una vez, en acción de gracias, papá me miró con su copa a medio levantar. Tal vez esta vez evita hablar de cosas militares durante la cena. No a todos les gusta escuchar sobre logística de armas. Asentí. Yo no había tocado el tema. En otra ocasión mamá me llevó aparte en el pasillo. Su pulsera sonó contra el marco de la puerta al cruzarse de brazos. No hables de despliegues cuando estén los niños. Te hace sonar dura. No dijo demasiado dura. No le hizo falta. Una vez le pregunté bajo con cuidado por la mensualidad que papá decía haberme estado mandando a través de ella. No había visto ni un peso en 3 meses. Ella estaba en el fregadero enjuagando una copa de vino. Deberías agradecer que te llegue algo. Sabes que tu hermano está pasando por un mal momento. ¿O ya se te olvidó cómo funciona la familia? Se me olvidó cómo contestar. Era más fácil así. La única vez que levanté la voz, si se le puede llamar así, fue hace 3 años. Estábamos sentados a la mesa después de cenar. Había cera endurecida sobre el camino de mesa y Logan hablaba sobre empezar un negocio con un amigo de recuperación. Nadie hizo preguntas. Nadie mencionó que no había trabajado en casi un año. Yo dije una sola cosa. No me parece justo que vaciaran mi cuenta universitaria. No fue una emergencia familiar, era mía. Hubo un silencio largo. Luego Jessica dejó caer el tenedor con ruido como si fuera parte del guión. La tía Susan se aclaró la garganta. Papá agarró el control remoto y puso mute al televisor aunque nadie lo estaba viendo. Mamá me miró sin parpadear. Rachel, no es el momento. Queremos pasar una buena noche. No empieces algo de lo que luego te arrepientas. No respondí. Nadie más lo hizo. La conversación giró hacia los planes de Navidad. Nadie retomó el tema. Yo tampoco. Después de eso aprendí a salirme del encuadre, mandar la tarjeta, saltarme la visita, contestar con un espero que estés bien en vez de eso dolió. No es que me rindiera, solo ajusté el volumen para encajar en el ambiente. A veces se puede participar aunque sea en voz baja. A veces me pasaba horas eligiendo el regalo perfecto para una graduación solo para ver cómo agradecían públicamente a todos, menos a mí. O comentaba en las fotos familiares y lo único que recibía era un emoji de corazón de alguien que no me veía desde hacía 2 años. Cuando pasé mi examen de oficial y lo compartí en el grupo, nadie contestó. 3 horas después, Logan mandó un meme. Todos reaccionaron a eso. Todavía recuerdo la chaqueta que usé el día que me mudé a mi primer departamento fuera de la base. Mezclilla gastada, mangas dobladas 2 veces, un hilo suelto en el puño. La colgué en la silla junto a mí y esperé sentirme adulta. En cambio, pasé 20 minutos despegando la etiqueta de una taza nueva. Mamá nunca llamó. Papá me escribió orgulloso de ti con un emoji de mano saludando, sin punto final. Le respondí gracias y eso fue todo. Algunas noches todavía hago eso de escribir mensajes larguísimos y luego borrarlos antes de enviarlos. No es por miedo. No exactamente. Es más bien como estar parada al borde de una alberca y saber que el agua no te va a sostener. En un cajón de mi cocina hay pilas ligas y una tarjeta dirigida a la hija que sí entiende. No está firmada. No sé quién la escribió. La encontré dentro de una bolsa durante una reunión familiar hace años. La guardé. Tal vez porque quería creer que alguien lo decía en serio. Tal vez porque una parte de mí todavía piensa que entender debería contar para algo.
Ya casi no hablo en las fotos familiares. Con el tiempo, uno aprende que guardar silencio no siempre es callar, es una forma de cuidarse envuelta en buena postura. Hay ausencias que no hacen eco, solo se te quedan adentro como polvo fino callado. La última tarjeta de Navidad que recibí de la familia llegó en un sobre grueso con brillantina en las esquinas. Adentro venían notitas dobladas de varios parientes firmadas a mano cada una para alguien en específico. Una para Logan, otra para Jessica, una para los gemelitos y otra que decía simplemente para nuestros queridos sobrinos y sobrinas, sin nombre, solo la categoría, como si yo ya fuera una nota al pie del grupo. Dejé el sobre sin abrir una semana. Al final saqué los papeles y los guardé en el fondo de un cajón detrás de recibos viejos y cupones vencidos. No los tiré, solo no quería tenerlos cerca. Hay un pequeño desconchón en la orilla de mi escritorio. Salió de tantas veces que moví los muebles intentando que el lugar se sintiera mío. A veces me descubro pasándole el dedo cuando necesito quedarme quieta. Es un hábito que no he roto especialmente en llamadas. Cuando Logan reprobó su primer semestre en la universidad, recuerdo a mamá doblando ropa en la mesa de la cocina, alisando sus sudaderas como si fueran frágiles. Está bajo mucha presión, dijo. A los hombres les cuesta más cambiar. Unos años después, no pasé la primera ronda de entrevistas para un trabajo civil que quería. Se lo conté bajito, casi sin querer, como tanteando cuánto dolía. Ni siquiera se detuvo. Tal vez has estado apuntando a lo equivocado. No todos nacen para ese tipo de vida. No discutí. Asentí como si entendiera, como siempre hacía. El primer coche de Logan tenía un moño rojo enorme arriba. En Facebook había una foto con el texto "Se merece un nuevo comienzo". Qué orgullo de hijo. Lo recuerdo porque fue la misma semana que me dieron mi primera medalla de reconocimiento. Mandé una foto al grupo familiar, solo la cinta y el broche, nada presumido. Nadie contestó. Luego, la tía Susan subió una foto de Logan con su licencia nueva y escribió: "Grandes pasos para la nueva generación". Nunca volví a mencionar mi medalla. Se volvió una costumbre. Cada vez que algo bueno pasaba lo pesaba antes de compartirlo. Lo levantaba a la luz como algo frágil. Pensarán que me ando luciendo. Lo ignorarán o peor lo minimizarán. Cuando me eligieron para ayudar a liderar un grupo de entrenamiento para nuevos cadetes, se lo conté a mi papá por teléfono. La línea crujía un poco. Carraspeó. Liderar es una carga pesada. Asegúrate de no estirarte de más. Mientras hablaba miré la sombra de mi mano en la pared. Ni siquiera parecía mía. En las cenas familiares me acostumbré a escuchar. Rellenaba vasos, recogía platos vacíos, asentía cuando todos hablaban encima de los demás. Una vez Logan me interrumpió a la mitad y empezó a contar una historia de una chava que conoció en una gasolinera. Nadie notó que no terminé mi frase. Jessica se rió tanto que tiró el vin. Esa misma noche, mamá me alcanzó en el pasillo junto al perchero. No tienes que meterte todo el tiempo, me susurró. Ya estás bien como estás. Deja espacio para los demás. No lo dijo con mala intención. Lo dijo como un consejo, de esos que se dan a quien ya debería saberlo. Así que me hice buena para hacerme a un lado, para convertirme en la que la gente recuerda al final. Los cumpleaños pasaron. Mandé tarjetas, anoté aniversarios, ascensos, pequeños logros de primos que apenas conozco. Escribí: "Qué gusto por ti y lo estás haciendo increíble", aunque fueran cosas mínimas. Una vez le mandé un mensaje a Logan cuando supe que había recaído. No respondió. Semanas después, mamá subió una foto de él junto a una fogata con el texto "Más fuerte cada día". Le tomé una captura de pantalla y la borré esa misma noche. Cuando me mudé a un departamento chiquito fuera de la base, los invité a conocerlo. Solo vino Eleanor. Trajo un frasco de mermelada de durazno y unos calcetines que ella misma tejió. Las orillas no estaban parejas, pero me quedaron. Mientras tomaba té en la cocina, miró a su alrededor y dijo: "Aquí todo tiene su lugar". Eso ya no se ve. Y recuerdo haber pensado: yo no en su casa. Ya no. Había una carpeta azul en el cajón de abajo de mi archivador, boletas viejas, copias de evaluaciones laborales, una nota de agradecimiento de una supervisora anterior escrita en papel grueso. No las guardaba por orgullo, sino para recordarme que no me había imaginado mi propio avance. Nadie nunca me pidió verlas. La última vez que fui a una carne asada familiar, alguien me dio un plato de cartón antes de que siquiera me quitara el abrigo. "Ya tenemos tu lugar", me dijeron. El asiento estaba al borde del patio, junto a una silla plegable con un descansabrazos roto. Al otro lado del jardín, Logan estaba en el columpio del porche, rodeado de 3 tías y una hielera de cervezas que alguien había llevado solo para él.
Me senté. La silla se inclinó un poco. Nadie se dio cuenta. Se volvió más fácil hablar en tonos neutros, decir he estado ocupada en vez de contar algo real. A la gente le gustaba más así predecible contenida. Los hacía sentir cómodos al hacerme pequeña. La primera vez que le dije a alguien que ya no compartía noticias con mi familia, me miraron como si estuviera renunciando, pero no me estaba rindiendo. Estaba reconociendo la diferencia entre silencio y ausencia. Hay personas que desaparecen haciendo ruido. Otras simplemente se borran en minúsculas. Aprendí a leer los márgenes antes de buscar significado en el centro. Algunas verdades no caen como truenos, se asientan lentas, silenciosas como el polvo que ni siquiera notaste. La carpeta que me dio Eleanor tenía un doblez suave en el lomo como si la hubieran abierto demasiadas veces y siempre cerrado con demasiado cuidado. No se sentó junto a mí. Se quedó al otro lado de la mesa cerca del fregadero con los dedos apoyados en el borde de su taza como si, dentro de la carpeta, los números eran fríos y clínicos. Fechas, códigos de transacción, notas repetidas en tipografía negra y pequeña S, 12T. No me preguntó si quería verla. Solo la puso frente a mí como cuando alguien... Me quedé mirando el papel más tiempo del necesario. No porque no entendiera, sino porque la cuenta estaba a mi nombre. Recordaba haber firmado los formularios iniciales, documentos de beca, algo de apoyo para colegiatura, un colchón modesto. Eleanor había insistido en manejarlo de forma discreta sin que yo me sintiera en deuda, pero en algún punto seguí con el dedo una línea en una de las entradas. La nota decía ayuda de emergencia R. Whitman con dificultades por estrés escolar. Mis manos seguían quietas, las palmas planas sobre la mesa de madera cerca, pero ella me dijo que le pediste que no me preocupara. La voz de Eleanor cortó el silencio con suavidad como si explicara un malentendido ajeno. Que no querías que me involucrara porque te daba pena. Que Logan estaba ayudando con tu renta mientras tú te enfocabas en tu recuperación. Levanté la vista por un momento. No estaba llorando. Solo me miraba como quien de pronto recuerda que dejó la estufa encendida. No la corregí. No pregunté qué significaba recuperación en ese contexto. No existía ninguna versión de esta historia donde mi hermano pagara algo. Apenas podía mantener un teléfono cargado. Elinor bajó la mano a la mesa y dio un golpecito en la carpeta. Le creí. Me dijo que no querías hablar del tema, que necesitabas espacio no juicio. No hablé. El silencio no era nuevo. Encajaba. Abrí mi app del banco. Mi saldo parpadeó 471, sin renta pagada, sin compras del súper, sin señales de ayuda invisible. Solo un saldo tan bajo que se sentía personal. La semana pasada cené galletas con crema de cacahuate 3 noches seguidas. Extendí el último poco de detergente agregándole agua y sacudiendo la botella. No le conté a nadie. No valía la pena. La carpeta quedó abierta. La cerré con lentitud, alineando los bordes con cuidado, como si la precisión pudiera hacer que el contenido fuera más llevadero. Eleanor jaló una silla pero no se sentó. Pensé, tal vez tenías conocimiento, que solo eras demasiado orgullosa para decir algo. El orgullo nunca fue el problema. El acceso sí. Mamá solía decir cosas como, no armes un lío por lo que ya no se puede cambiar justo después de decidir algo sin consultarme. Cuando tenía 16 firmó mi nombre en una multa de la biblioteca para que aprendiera responsabilidad. Cuando la confronté, levantó el recibo y sonrió. Me lo vas a agradecer cuando seas grande. Cuando Logan perdió el trabajo por tercera vez, le dijo a la familia que se había tomado un descanso por salud mental. Cuando trabajé en 2 lugares mientras estudiaba, decía que aún no sabía lo que quería hacer. No eran mentiras exactamente, solo versiones donde yo dejaba de ser la protagonista de mi propia historia. Eleanor por fin se sentó esta vez a mi lado. Me dijo que estabas inestable, que Logan era quien se aseguraba de que tus cuentas estuvieran pagadas. No quería creerle, pero su voz se perdió dentro de su taza. Nadie quiere creer que su hija pueda mentir con tanta facilidad. Pero Diane siempre lo hacía con palabras tan suaves que parecían preocupación. El mes pasado me había escrito, si sigues batallando, solo dilo. Hemos tratado de apoyarte aunque no sea como tú esperabas. En ese momento no supe a qué se refería. Ahora sí. Recordé una vez hace años cuando me llamaron por una factura vencida de servicios a mi nombre. Yo nunca había abierto esa cuenta. Mamá me dijo que era solo para agilizar trámites. Tú sabes cómo es el papeleo. Eres lo suficientemente lista como para dejarlo pasar. Déjalo pasar. Esa frase vivía en mi mente como ruido estático. Eleanor extendió la mano no para tocarme, sino para acercar un poco más la carpeta.
Quería que lo vieras por mí, no después, no cuando ya sea demasiado tarde para preguntar. Ya no quedaban preguntas, solo un camino que se angosta. Nunca se trató solo del dinero, era sobre el desvío, sobre cómo mi nombre se volvió una herramienta en la narrativa de alguien más, sobre cómo la necesidad fue fabricada, justificada y usada como arma sin nunca haber sido mía. Pensé en la frase apoyo para LW y me pregunté cuántas mentiras se tienen que apilar antes de que el robo suene a protección en boca de otra persona. No sentí traición, no como la gente espera, sin fuego, sin rabia. Solo el reconocimiento suave y opaco de que no me habían olvidado, me habían reutilizado. No hablé mientras dejaba la carpeta intacta. A veces el silencio no es ausencia de palabras, es lo que llena el espacio después de que la verdad llega sin pedir perdón. Hay una diferencia entre irse y desaparecer. Una hace ruido, la otra no pide permiso. Doblé cuidadosamente la chamarra, metí las mangas hacia adentro para que no se atoraran. Había sido del esposo fallecido de Eleanor, desgastada en los puños azul marino deslavado en gris. Ella me la ofreció sin adornos, sin historias, sin emociones, solo la extendió como un hecho. No me resistí, la tomé y fue suficiente. El closet aún tenía cajas de mis veintitantos cuadernos de la universidad, una caja de zapatos con cartas, una sudadera vieja con el logo de un campamento que apenas recordaba. Vi cada cosa una sola vez. No abrí nada. Cerré la maleta sin volver a mirar. Si algo valiera la pena quedarse, ya lo estaría usando. Eleanor no rondaba cerca. Se movía lentamente por la cocina enjuagando platos que ya estaban limpios. La luz sobre la estufa zumbaba suave como algo cansado de ser notado. Tu mamá vino la semana pasada, dijo sin voltearse. No tocó. Solo dejó una carpeta en la banca. No pregunté qué había adentro. Escribió. Espero que entiendas que hicimos lo que teníamos que hacer. Su voz era serena sin rencor, sin disculpa. Solo eso. Asentí. No hacía falta decir nada. Más tarde esa tarde entré al chat familiar. El nombre seguía igual, Círculo Whitman. Aún 17 miembros. La misma foto de perfil del picnic familiar de hace 5 años, Logan al centro con una estrellita de bengala. Piqué silenciar. Luego salir del chat. No salió ningún mensaje de confirmación, solo un parpadeo y la pantalla volvió a mi bandeja. Limpia. Luego fue Facebook. No borré a nadie. Solo los dejé de seguir uno por uno. Logan, Diane, mis tías primos hasta Jessica, los que mandaban emojis en los cumpleaños pero nunca preguntaban por qué no iba en Acción de Gracias, los que compartían recuerdos con el hashtag Jala Familia Primero y nunca notaban quién ya no salía etiquetado. Mi muro quedó en blanco en menos de un minuto. Cambié la contraseña del correo que usé para las becas estudiantiles, una cuenta a la que mi papá tenía acceso en la universidad, por si acaso había dicho una vez tras olvidar una clave. Nunca la cambié, hasta ahora. La nueva contraseña no tenía nombres ni fechas de cumpleaños o aniversarios, solo una secuencia de letras que no olvidaría y que nadie más adivinaría. Eleanor puso un sobre en la barra, un cheque en blanco adentro, sin monto escrito. Si quieres podemos abrir algo a tu nombre, dijo en voz baja. Solo tuyo, nadie más lo toca. No hablé, solo asentí una vez como quien sella un acuerdo que no necesita papel. Esa noche revisé fotos viejas en mi celular no para recordar, sino para borrar. Capturas de textos de cumpleaños que ahora sonaban ensayados. Fotos grupales donde salía en la orilla sosteniendo el abrigo o al niño de alguien. Publicaciones de mi mamá etiquetándome con frases como tan orgullosa de nuestra niña aunque nunca tenga tiempo de visitarnos. Las archivaba todas, no por rencor, solo por claridad. Un mensaje de Logan llegó cerca de la medianoche. Mamá dice que estás exagerando, solo respira tantito. No respondí, eliminé el hilo y bloqueé el número. Si había que respirar, yo ya llevaba demasiado tiempo aguantando. Una vez, cuando tenía 9, intenté dejar una nota en el refri después de una pelea con Logan. Una disculpa garabateada con crayón perdón. No quiero que estemos enojados por siempre. La encontré al día siguiente rota en dos atorada detrás del cajón de los cubiertos. Ya no escribo notas. A la mañana siguiente, doblé una camiseta vieja y la puse al fondo de mi mochila. Tenía manchas de pintura en la bastilla y un hoyito bajo la manga derecha demasiado gastada para usarla, pero demasiado familiar para tirarla. No porque significara algo, sino porque me recordaba todo lo que no. Salí del cuarto tal como lo encontré ordenado sin cargas. No tomé fotos, no me detuve. Eleanor me acompañó al porche con su suéter bien ajustado a los hombros.
No tienes que explicar nada, dijo acomodando la manga de mi chamarra. A veces irse es lo único honesto que queda por hacer. No la abracé, no prometí llamar. Ahora entendíamos las cosas de otra manera sin ceremonias. Al darme la vuelta añadió, si llaman, no responderé por ti. Eso fue lo más generoso que alguien me había ofrecido en mucho tiempo. No le dije gracias. Solo dejé que la puerta se cerrara sin hacer ruido. Algunas salidas no se azotan, solo hacen clic al cerrarse. Y ese sonido suave y sin importancia puede ser el comienzo de todo. Algunos silencios no piden permiso, solo llegan y esperan a ver si los notas. Las paredes del cuarto nuevo no eran blancas, eran de un beige incierto, pintura vieja sobre intenciones aún más viejas. Una mancha de humedad se curvaba arriba de la ventana como una huella olvidada. El ventilador del techo giraba en modo lento sin apurarse nunca. No colgué nada, no al principio. Guardé mi mochila en la esquina cerrada como si desempacar implicara que pensaba quedarme, pero para la segunda noche extendí el juego de sábanas grises sobre el colchón. Lo había comprado yo, no porque estuviera en oferta, ni porque alguien me sugiriera el color, ni para combinar con un cuarto de visitas. Solo gris, solo mío. El piso crujía donde debía. Una tabla cerca del closet cantaba un poco más fuerte. No me molestaba, sonaba honesto. La primera mañana hice café instantáneo en una taza desconchada que encontré en el estante compartido de la cocina. La asa tenía una grieta cerca de la base. La sostuve con cuidado como si pudiera enseñarme algo. Hubo un momento casi imperceptible en el que no alcancé el teléfono. No sentí esa urgencia silenciosa por revisar mensajes perdidos. No hubo ese viejo hábito de esperar a ser llamada. Mi mano se quedó suspendida sobre la mesa plana contra la madera, absorbiendo la quietud que se asentaba en mis palmas. El desayuno fue pan tostado sin nada y un huevo cocido. Comí sentada en el piso porque aún no había movido la silla. No se sentía como algo provisional, se sentía desapercibido. Hay una libertad extraña en comer sin tener que explicar dónde se te fue el apetito. Más tarde esa semana escribí algo pequeño en una hoja de papel reciclado y lo pegué junto al espejo. Este lugar le pertenece a alguien que luchó por sentirse segura. La cinta no pegó bien al primer intento. Apreté los bordes 2 veces antes de que se quedara. Alguien en el pasillo puso música lo suficientemente fuerte como para que el bajo vibrara a través de las paredes. No toqué la puerta, no me moví, solo dejé que sonara dentro de las partes de mí que antes se encogían ante cualquier intrusión. No le había dicho a nadie que cambié de dirección. El grupo de WhatsApp llevaba en silencio de mi lado. El último mensaje fue de Logan. Estaremos aquí si te calmas. Lo dejé sin leer. Ya no quedaba nada que calmar. En la lavandería frente al edificio me senté en una banca de plástico a ver cómo mi ropa giraba con ritmo irregular. La chamarra cortaviento que me dio Eleanor estaba dentro cerrada. Casi la saqué para lavarla a mano, pero luego la dejé. Ya había sido usada tantas veces que tener cuidado ya no importaba. 2 lavadoras más allá, una mujer doblaba calcetines con una precisión que parecía hábito, no esfuerzo. Me vio una vez, asintió con la cabeza y siguió con lo suyo. No hablamos. Eso también se sintió como una forma de respeto. No extrañaba a nadie. Esa palabra, extrañar, implica que algo intacto se ha perdido, pero no faltaba nada. Todo había sido contabilizado, solo que disperso entre las historias de otros. Esa semana llegó una carta del departamento. Nada urgente, solo papeles administrativos de rutina. Los llené con pluma no lápiz. Firmé mi nombre despacio. Antes solía adornar la R de Rachel con una pequeña curva, una suavidad inconsciente. Esta vez no lo hice. La pluma se movió firme, los bordes nítidos. La chamarra ahora colgaba de un solo gancho detrás de la puerta. No la había usado desde que me mudé. Ya no olía a Eleanor, olía a jabón y a algo neutro, algo que no le pertenecía a nadie. Hice una regla, un plato, un vaso, un tenedor. No quería cajones llenos de cosas que no usaba. No quería el desorden silencioso de preparar todo para visitas que no llegarían. Un buzón de voz de mi papá estuvo 2 días sin abrirse. Rachel, no sé de qué se trata esto. Siempre intentamos hacer lo mejor por ti. Tu mamá está dolida. Tal vez deberías pensar en cómo se ve esto. No, en cómo se siente. En cómo se ve. Lo borré después de la tercera frase. Sin respuesta. Sin reacción. Solo un pequeño espacio donde antes algo echaba raíces y ahora ya no. Antes sentía la necesidad de explicar el silencio. Ahora lo dejo sentarse a mi lado como un compañero.
Al final de la semana reacomodé los 2 libros que traje, uno en la repisa de la ventana, otro en el pequeño estante junto a la cama. Ninguno me lo recomendaron, no los presté, no debía su significado a nadie más. Eso era nuevo. Por impulso compré una vela en un puesto de la calle. El aroma se llamaba niebla temprana, aunque no sabía bien qué significaba. La encendí esa noche no por ambiente, sino como prueba. El humo subió en espiral delgado y sin vergüenza. Me quedé con ella hasta que se consumió por completo. No todos los comienzos inician con una puerta abriéndose. Algunos comienzan en medio de un cuarto, en ese reconocimiento silencioso de que nadie te está mirando, y eso al fin es una forma de paz. Hay un tipo de quietud en ser olvidada que es distinta a estar sola. Una te deja desnuda, la otra te da espacio. La primera llamada llegó durante mi hora de comida. Número desconocido, pero con lada familiar. Dejé que sonara. La segunda llegó a la mañana siguiente, 6:42 a.m., justo cuando revolvía mi café con una cuchara chueca. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. A la tercera contesté: «Soy Robert». «No, papá, solo Robert. Hay un pequeño error con la casa. El refinanciamiento necesita tu firma. Técnicamente tu nombre sigue ahí». «Técnicamente». Miré la taza desconchada sobre la mesa, la que tenía el colibrí apenas visible. Había dejado de usarla hace tiempo, pero nunca la guardé. Me recordaba a esas cosas que la gente olvida tirar. Pensamos que tal vez podrías venir, firmar unas cosas. Es solo papeleo. No mencionó mi ausencia. No preguntó dónde había estado ni cómo fue el servicio de Eleanor. Solo propiedad. Solo pasos para seguir adelante. Sigue siendo parte al fin y al cabo. En papel. Esa parte se quedó. En papel. Así siempre me habían incluido cumpleaños, navidades, fotos, hasta que implicaba esfuerzo, hasta que hacía preguntas. Antes le llamaban familia, ahora era trámite. No respondí de inmediato, dejé que el silencio se quedara. Escuché un golpeteo leve de su lado, tal vez un bolígrafo, tal vez impaciencia. Entonces lo dije despacio: «Ya no comparto hogar con personas que no pueden ver que existo». No hubo protesta. Solo ese hueco conocido, como si hubiera soltado el teléfono, pero no lo suficiente para colgar. Terminé la llamada. Esa noche llegó un correo. Asunto urgente, fecha límite para refinanciamiento. Sin saludo, sin reconocimiento. Solo archivos adjuntos e instrucciones. No lo abrí. Moví el mensaje a una carpeta que nombré «No es mío». Herví agua en la tetera abollada que compré en el tianguis, la del mango rojo quemado de un lado. Vi el vapor subir disparejo. El sonido me recordó a alguien tratando de no llorar, más presión que desahogo. Abrí el cajón junto a la cama y saqué la libreta pequeña con la cinta azul deshilachada. La página del mes pasado aún tenía la marca de lo que escribí. No lamentan el daño, lamentan haber perdido el control. Escribí una nueva línea debajo. No me extrañan, extrañan usarme. Me llegó un mensaje justo cuando estaba poniendo la tapa a la pluma. Era de Logan. El adelanto decía: «Podemos hablar, solo quiero aclarar las cosas». Aclarar las cosas, como si lo que había entre nosotros fuera neblina y no fuego. Lo borré sin leer el resto. 2 días después llegó una carta en un sobre color crema. Remitente Diane Whitman. Letra cursiva inclinada con mi nombre al frente intacto pero ya ajeno. Adentro una sola tarjeta, genérica, vacía por dentro salvo por una frase escrita cerca del doblez. «Si quieres arreglar esto, empieza por recordar quién eres. Sin disculpas, sin preguntas. Solo una sugerencia, como si me hubiera desviado por error, como si no hubieran sido ellos quienes dibujaron el mapa y movieron los límites». Guardé la tarjeta en su sobre y la deslicé entre 2 páginas de mi libreta, no para conservarla, solo para recordar lo que el silencio a veces no alcanza a sostener. Ese fin de semana pasé por la florería chiquita cerca de la central de autobuses. Me detuve. No para algo vistoso, solo un tallo de eucalipto prensado en una botella de vidrio. Lo coloqué en la ventana al llegar a casa. El aroma no era fuerte, pero persistía si el aire se mantenía quieto. Me senté al borde de la cama viendo cómo las hojas temblaban con la brisa. Ya no pensaba en lo que ellos querían, solo en lo que yo alguna vez confundí con pertenecer. Cuando la gente dice «te extrañamos», muchas veces en realidad quieren decir «extrañamos lo que nos dabas», tu tiempo, tu esfuerzo, tu silencio.
Rara vez extrañan a la persona que eres cuando volví a leer la tarjeta. Recuerda quién eres. Y lo recordé la noche que me quedé despierta enhebrando agujas para Eleanor porque le temblaban las manos. La vez que llevé a Logan a su audiencia en la corte esperando 3 horas en una silla de plástico solo para que no entrara solo. Las mañanas en que le escribía a papá desde el servicio, aunque a veces olvidaba que era yo. Recordé todas las versiones de mí que ellos estaban dispuestos a aceptar siempre y cuando no pidiera nada a cambio. La tetera volvió a silbar. Vertí el agua en mi taza vieja y sumergí una bolsita de té barato, sin azúcar, sin leche. El hilo se deslizó hacia un lado como una negativa silenciosa. Tomé un sorbo despacio, no porque estuviera caliente, porque podía hacerlo. Esa noche bloqueé el chat familiar, no por enojo, como quien cierra una ventana cuando el viento se vuelve filoso. No se lo conté a nadie, ni siquiera a la señora Hawthorne, la vieja amiga de Elinor que todavía me manda recortes de boletines vecinales. Simplemente seguí adelante en silencio como un barco que se desamarra solo. A la mañana siguiente recibí otro mensaje de Robert. Sin presión, pero el tiempo se acaba. El banco está esperando. No respondí. Abrí el bote de reciclaje y dejé caer el sobre cerrado de Diane, dejándolo hundirse bajo un volante viejo de cenas congeladas que jamás compré. Cuando cerré la tapa, mi mano se quedó ahí un instante, no porque fuera difícil, sino porque era definitivo. A veces no es el ruido de la traición lo que te quiebra, es el silencio que sigue al tipo de regreso equivocado. No volvieron por mí, volvieron por acceso, y esta vez yo no estaba en la puerta. Antes creía que la fortaleza venía con ruido, logros ruidosos, declaraciones firmes, éxitos visibles. Ahora se sienta a mi lado mientras doblo la ropa. Este nuevo lugar tiene una ventana que deja pasar luz suave entre las 8 y las 10 de la mañana. Lo noté en la primera semana no porque buscara belleza, sino porque ya no sentía la necesidad de cerrar las persianas. El sol ya no me parecía invasivo, solo venía y se iba. Empecé a despertar antes de que sonara la alarma, sin razón especial. Ponía a hervir el agua, mezclaba el café instantáneo y me sentaba en el piso mientras se hacía en silencio. Hay un helecho pequeño que le compré a una señora en la parada del camión. Se inclina un poco hacia la izquierda. No lo enderezo, ya nadie me escribe, y no reviso el celular por costumbre. Eliminé el hilo del grupo familiar después de que mencionaron mi nombre una vez por accidente en un recordatorio de cumpleaños seguido de alguien diciendo, «Oye, ¿ella todavía está por aquí?» No respondí. Ese silencio se quedó. Carmen lleva su comida al comedor todos los jueves. Siempre lleva sobras en cajitas bien organizadas. Ese día le ofrecí la mitad de un sándwich que hice la noche anterior, mantequilla de cacahuate con plátano ya un poco maduro. Sonrió y lo aceptó sin preguntar qué tenía. Entre mordidas levantó la vista. Siempre me pareciste alguien que desaparece cuando todo se pone ruidoso. Pero ahora creo que no desapareces, solo eliges dónde dejarte ver. No respondí de inmediato. Solo doblé la servilleta de papel que tenía en la mano y la puse junto a mi vaso medio vacío. Ella asintió como si igual hubiera escuchado una respuesta. La mayoría lucha por hacerse escuchar. Tú simplemente no alzas la voz. Eso también es fuerza. Creo que lo dijo con cariño. No había reproche ni juicio. Sonreí. Fue leve e involuntaria. No de esas sonrisas por cortesía, sino la que sale cuando alguien no intenta arreglarte. Esa noche cambié las sábanas. Gris claro con un borde apenas bordado. Nada caro. No elegido para impresionar a nadie. Solo algo lo bastante suave como para sentir que lo elegí para mí. Hay una libreta en mi escritorio. No escribo mucho en ella, solo 1 o 2 líneas cada noche. No poesía, no reflexiones, solo hechos. Comí pan calentito en el almuerzo. No me estremecí al ver el nombre de Diane en la bandeja de correo. Usé el suéter verde aunque mamá decía que me hacía ver cansada. No son logros. Son recordatorios. Hace unas semanas me encontré con una mujer de mi antigua iglesia. Al principio no me reconoció. Luego parpadeó 2 veces y dijo, «Rachel, pensé que te habías ido. Diane dijo que ahora estás muy ocupada para la familia». La miré y le dije, «Esa es una versión». Luego tomé mis compras y me fui. No me siguió. Ya no intento contar la historia otra vez. La verdad que cargo no necesita repetirse, está grabada en la forma en que me detengo antes de hablar, en cómo salgo de los cuartos en silencio, en cómo miro mi reflejo sin esperar otra opinión. Mi nombre todavía aparece en algunos documentos antiguos, cosas de propiedades, formularios escolares. No me he molestado en actualizarlos, no porque no pueda, sino porque no siento prisa. Esos papeles pueden esperar. Mi voz no.
El otro día vi una foto en internet, el baby shower de Jessica. El pie decía 4 generaciones fuertes. Eleanor no salía en la imagen. Yo tampoco. No guardé la foto, no hice zoom para ver quién cargaba a quién. Solo la miré una vez y cerré la pestaña. A veces la fuerza se mide en lo que decidimos no perseguir. En el cajón de la cocina guardo una cucharita con el mango doblado. Es de mi infancia, antes era parte de un juego disparejo. Diane solía quejarse de que no encajaba bien en la bandeja de cubiertos. La uso para revolver mi café todas las mañanas. Es un poco incómoda, pero ahora la prefiero. Las cosas familiares que no encajan del todo me parecen más sinceras. La semana pasada, durante el inventario en la base, mi supervisora me ofreció un puesto nuevo en el equipo de suministros. No era un ascenso, solo un cambio. Le dije que lo pensaría, no porque no me interesara, sino porque por fin tengo el espacio para decidir despacio. Antes tomaba decisiones rápido por miedo a que me llamaran indecisa. Ahora dejo que la pregunta respire. Tengo un llavero sin llaves del que fue mi casa. Todavía lo cargo, no por nostalgia, sino porque me recuerda que las puertas se cierran. Y yo sigo aquí. Cuando Carmen me preguntó si vendría familia en estas fiestas, le dije que no. Hizo una pausa y luego ofreció compartir un pay. Eso fue suficiente. Ya no necesito explicaciones. He aprendido a vivir en frases que no terminan con permisos. La semana pasada compré una radio pequeña en una tienda de segunda. Solo sintoniza 3 estaciones todas con estática. La dejo bajita mientras cocino. A veces entre el ruido se cuela una canción que había olvidado que me gustaba. No la anoto, solo dejo que suene. Hay una clase de fuerza que no hace declaraciones. Dobla las toallas despacio. Regresa el carrito del súper. Escribe su nombre solo en lo que realmente le pertenece. Esa es la que he aprendido a guardar. Algunos papeles no necesitan segunda mirada una vez firmados. Deslicé el sobre manila por el mostrador en la oficina del registro sin escribir una dirección de retorno. El formulario dentro llevaba solo lo necesario: mi número de seguro social, el número catastral de la casa en Willow Lane y una sola frase en el campo de motivo de renuncia. La escribí una sola vez despacio sin tachones. Renuncio a toda reclamación de propiedad o herencia relacionada con este inmueble. La mujer del mostrador no levantó la vista. Lo selló 2 veces, lo metió a una bandeja de plástico y llamó al siguiente número. No pedí recibo, no hay ceremonia en soltar. Caminé 3 cuadras hasta la parada del camión sin cargar nada más que mi celular y una bolsita de lona con mi identificación, un paquete de chicles y una hoja doblada de la oficina del Seguro Social con una sola palabra nueva en la parte superior: Brooks. No se sentía nueva, se sentía recuperada. Ese apellido siempre perteneció a la única persona que nunca me utilizó para llenar sus expectativas. Brooks no tenía peso de imagen, ni reputación, ni decepciones susurradas entre sílabas. Era el nombre bordado en la orilla de la colcha que todavía doblo al pie de mi cama, el nombre en recetas escritas con pluma fuente, algunas en cursiva tan fina que parecen encaje. Era el nombre que quería en mis formularios médicos, no por nostalgia, sino como una línea silenciosa entre quien fui para ellos y quien soy cuando nadie me mira. No anuncié el cambio. No quedaban chats grupales por actualizar ni cuenta de Facebook donde publicarlo. La señora de recursos humanos en la base levantó una ceja cuando le entregué los nuevos papeles. Cortando lazos por fin, murmuró sin esperar respuesta. Asentí. Era suficiente. En las semanas siguientes revisé los cajones de mi cuarto, fotos esquinas, recortadas de tarjetas de cumpleaños, mi nombre escrito en 5 tipos de tinta diferentes, nunca mal escrito, pero rara vez dicho en voz alta. Me detuve en una foto. Logan entre mis padres sosteniendo un pez que no había pescado. Yo estaba a un lado recortada, solo se veía mi brazo sosteniendo la cubeta, un recuerdo que nunca fue mío. Volví a meter la foto en el sobre sin doblarla. La caja que usé era de cartón común, ni resistente al fuego ni cargada de emoción. La sellé con una sola tira de cinta y escribí en el costado con marcador negro: guardar. No abrir a menos que estés listo para ser honesto. Luego la puse en el estante más alto del closet, sin ritual, sin una última mirada. Algunas noches todavía preparo té en la taza que Eleanor me regaló cuando me mudé a este nuevo lugar. Está astillada cerca del asa manchada por tantas infusiones. Ella solía decir: lo que se usa mucho es prueba de que te quedaste. Nunca respondí en ese momento. Ahora entiendo a qué se refería. Hace un mes recibí un correo electrónico del despacho del abogado de la familia.
Era un formato estándar con referencias legales en negritas y una solicitud para que firmara un documento notariado para confirmar la renuncia a cualquier interés futuro en la herencia. Adjuntaron un PDF con el fideicomiso. Mi nombre seguía ahí pequeño entre paréntesis junto al de Logan como si yo fuera opcional. No respondí. Eliminé el correo sin abrir el archivo. A la semana siguiente llegó un mensaje de voz, la voz de mi madre desgastada en los bordes. Rachel, esto no tiene que ser tan definitivo. Estás haciendo las cosas más difíciles de lo que son. No escuché el resto. Guardé el audio en una carpeta llamada Ecos. Ya no los borro, los dejo estar sin reproducirlos. Un sábado pasé por el servicio de notaría que está junto a la lavandería. Llevé un solo documento, el de mi nuevo nombre. La mujer que lo firmó no se inmutó. No preguntó si era por matrimonio o divorcio o algo entre medio. Cuando me lo devolvió, me miró a los ojos y dijo, sea cual sea la razón, asegúrate de que te quede mejor que lo anterior. Y sí, me queda mejor. No celebro nada de esto, no hay alegría en borrarse incluso cuando una lo elige, pero hay paz en estar en sintonía. Ahora abro mi buzón y veo cartas dirigidas a la señora Rachel Brooks. Nadie sabe de dónde salió ese nombre excepto yo. Y así quiero que siga. A veces me pregunto si notan mi ausencia. En las fiestas, cuando una silla se queda empujada hacia la mesa, o cuando las fotos del grupo quedan demasiado equilibradas, tal vez alguien mira hacia la puerta por un segundo, pero nadie se ha acercado desde el día que rechacé firmar los papeles, ni siquiera Logan, y creo que eso lo confirma todo. Eleanor me dijo una vez mientras caminábamos alrededor del lago, hay una fuerza en el silencio, pero aún más fuerza en saber cuándo dejar de esperar el ruido. Ese mismo día me dio un anillo. No era lujoso, solo una banda de plata con una pequeña torcedura donde se había atorado en una puerta años atrás. Ella lo usaba en el meñique. Ahora lo guardo en un platito junto a mis llaves. No está en exhibición, pero tampoco está escondido. Cuando cambié mi nombre, usé su anillo como símbolo de firma. Lo presioné contra el sello de cera del sobre que mandé a la notaría. Nadie lo sabría más que yo. No escribo esto para que me recuerden. Lo escribo para no olvidar en quién me convertí sin su aplauso. Ya regresé todo lo que esperaban de mí. Lo demás me lo quedo, no para cargarlo, sino para entenderlo. Y lo que he decidido no devolver, ahora es mío. Antes creía que sobrevivir era llevar la cuenta de los daños, las traiciones, los silencios, los sobres sin abrir, pero ahora se siente más como limpiar la cocina después de cocinar, no por rencor, sino por costumbre. La tetera hizo un clic suave al apagarse. Serví el té de jengibre en la misma taza blanca que había usado toda la semana. El borde estaba ligeramente astillado, faltaba una media luna del esmalte. Me gustaba cómo esa grieta suavizaba el calor en mis labios. Me recordaba que nada está intacto y que no tiene que estarlo. Ya no reviso el celular antes de levantarme. No más hilos de mensajes viejos, no más nombres sin leer. Los mensajes que antes me ataban cordones invisibles y tensos ahora están sueltos. A veces tiran un poco por la memoria, no por el significado. En el fondo de un cajón está una carpeta de papel sujeta con un clip oxidado. No necesito abrirla, sé lo que contiene. La última carta de mi madre sin abrir. Una disculpa impresa de Logan, 3 líneas en Arial firmadas con sus iniciales como si no pudiera escribir mi nombre. Y el documento judicial que confirma mi cambio de nombre a Rachel Brooks. Cada página duerme en silencio. Y así las dejo. Cuando salí, esa mañana el aire no me hizo preguntas. El cielo se extendía sin esperar nada. En la esquina una mujer que no conocía luchaba con 2 bolsas del súper y el cierre rebelde de su abrigo. Le temblaba el codo tratando de sostener ambas cosas. No lo pensé. Solo me acerqué. Me miró cuando tomé una de las bolsas. Sus ojos eran suaves y arrugados, pero no cortantes como los que conocí en mi infancia. Gracias. Qué amable. Asentí. No porque fuera amable, sino porque la amabilidad no necesita título. Cargué sus bolsas hasta la banca del camión y me fui antes de que pudiera preguntar más. Ya en mi departamento el sol se deslizaba por el piso laminado como si me hubiera estado esperando toda la semana. Me senté con mi té y abrí el borrador en el que había estado trabajando un ensayo personal sobre el silencio. No el incómodo que pide ser llenado, sino el que sana, el que esconde, el que contiene. A la mitad de la página en el margen había escrito, el silencio no es ausencia. Es la forma en que algunas respiramos cuando el ruido se vuelve un arma. Recordé la voz de mi padre, no las palabras, solo el tono de su última llamada. Seguro fue una confusión con esos documentos. De todos modos, tu nombre sigue en los papeles de la hipoteca. Si pudiera solo...
Él no usó mi nombre hasta el final de la frase, como si yo fuera un trámite, como si mi existencia solo valiera en términos de lo que se puede procesar, notariar, aprovechar. No discutí. No pregunté por qué llamaba después de un año de silencio. Solo dije una cosa: ya no pertenezco a quienes se olvidan de que existo hasta que me necesitan. Y luego bloqueé el número. Esa conversación no resonó, no se quedó dando vueltas. Se asentó como el polvo en el alféizar de la ventana, y ahí se quedó. No hacía falta limpiarlo. Solo lo dejé estar. Mi parte favorita del nuevo departamento era la ventana. No era grande, ni digna de postal, pero la luz era real. Compré una planta chiquita y no le puse nombre. La puse en la orilla, inclinándose hacia el sol sin pretensiones, solo porque podía. En la oficina la gente notó algo. «¿Sonríes más?», dijo Carmen una vez sin despegar la vista del reporte. «Pero no para nadie. Eso casi no se ve». Volví a sonreír bajito para mí. Empecé a estirarme por las mañanas, no para bajar de peso, no para que me admiraran, solo para sentir dónde terminaba mi cuerpo y empezaba el aire. Ya no escribía para que me leyeran. Mi libreta se llenó de fragmentos. No soy el espejo de nadie. Hay paz en no explicar. El amor sin dignidad no es amor, es control. La semana pasada envié los últimos documentos legales: renuncias de propiedad, retiro de nombre de cuentas compartidas. Usé una pluma de tinta negra que me regaló Eleanor con tapa dorada y tinta que se secaba lento. La tapa hacía clic con un peso que me daba confianza. Firmé cada hoja sin titubear. No mandé copias. No hubo correos con copia oculta. Esa tarde guardé los últimos álbumes de fotos, los que tenían mi cara como si estuviera intentando ganarme algo. No los rompí, no los quemé. Los metí en una caja de almacenamiento, la sellé y la subí al closet, lo suficientemente alto como para olvidar, lo suficientemente bajo para no tropezar. Cuando Carmen me preguntó qué iba a hacer el fin de semana, le dije: nada que merezca aplausos. Ella alzó la ceja y se rió, pero yo no me uní. Sobrevivir no es dramático, es lavar la ropa antes de que se acumule, es cerrar tu propia puerta y saber que nadie más tiene llave, es comprar la comida que te gusta sin preguntar si a alguien más le molesta el sabor. Las cartas siguen en el cajón. En la bandeja de entrada aún hay mensajes sin abrir, pero ya no brillan como antes. Ya no zumban al fondo como fiebre ligera. Ya no espero sus voces, ya no tengo que demostrar que tenía razón. Solo vivo, y cuando el té se enfría, igual me lo tomo. No todo tiene que ser perfecto para ser suficiente.